Sí, comenzamos este episodio donde vamos a tratar el tema del minimalismo, un tema que me apasiona, cómo esto fue implicando mi mente en un tema o en un estilo de vida que tanto me ayudó para emprender. ¿Por qué? Porque tener menos objetos, tener una casa ordenada, tener una casa limpia de cosas que no te hacen falta, te ordena muchísimo la cabeza. Y esto te voy a contar bien, te voy a contar un poco mi historia, pero antes déjame decirte que patrocina este podcast el aula virtual del Community Manager, la membresía que te mantiene en formación constante. Aprende de herramientas, de productividad, de gestión de redes, pero también de gestión de clientes. Tienes soporte personalizado, profesores invitados cada mes y automáticamente perteneces al Club CM. Esto es una inversión de 18 euros al mes, con la permanencia que te puedes dar de baja cuando tú quieras, no hay permanencia aquí. También te puedes pagar anualmente para ahorrarte 2 mensualidades, son 180 euros al año. Y una vez dicho esto, este autopatrocinio, voy a pasar a contarte mi historia. Mi historia empieza con el minimalismo cuando empecé, cuando estaba embarazada, cuando ya había tenido a Sol, y empecé con la excedencia por maternidad. Esto es como una licencia sin goce de sueldo que se llama en Argentina. Quiere decir que la empresa te guarda el sitio hasta que tú vuelvas, pero no te pagan, tú no recibes un sueldo. Entonces nosotros habíamos decidido con mi marido que iba a estar unos meses con esta excedencia sin recibir ningún sueldo para poder estar con Sol y no tener que mandarla a la guardería desde tan pequeñita. Entonces yo en ese momento tenía pocos ahorros, no tenía muchos ahorros, nunca he tenido muchos ahorros, la verdad, hasta que no he emprendido y he sacado este negocio adelante, que ahora puedo tener ahorros personales y beneficios de la empresa. Siempre he vivido como un poco al límite, esa es mi realidad y quiero que sepas que no es que aquí siempre he tenido la vida fácil, no, menos con el dinero. Así que tenía que cambiar la mentalidad. Yo sabía que no iba a tener un sueldo y tenía esa vena consumidora de que, lo típico, cada vez que sales te quieres poner algo nuevo o estás en un centro comercial y si no sales con una bolsa de que te has comprado algo te sientes como que te falta algo, esas ganas de comprar por comprar, no sé, es algo que las personas que han sido consumidoras, que han estado hundidas en el consumismo, por ponerlo un poco más dramático, me pueden llegar a entender. Entonces yo ahí hice un cambio de mentalidad. Para mí, que trabajo siempre desde los 16 años ya empezaba a hacer algún que otro trabajito y durante la universidad también fui trabajando. Siempre he sido independiente económicamente en el sentido de que siempre he trabajado, estudiando, no estudiando, estando en Argentina, estando en España, siempre he tenido un trabajito, he tenido unos ingresos. Y era como verme con 30 y pico de años, con una bebé recién nacida, con un nuevo rol como madre de un bebé, pues ya era madre de Alex, ¿no? que tenía 10 años, era verme en ese rol nuevo y encima sin dinero, o sea, el peor de los escenarios para mí. Entonces lo que hice fue pensar que esto de la maternidad estaba significando para mí un cambio importante, no solo por el tema de que no iba a tener un sueldo y que no iba a tener dinero para nada y que eso me afectaba muchísimo, sino que también quería reinventarme. No quería volver a mi trabajo. Tenía algunas propuestas así mentalmente para trabajar, pero no sabía por dónde arrancar, sinceramente. No sabía a qué dedicarme. Yo soy fonoaudióloga, soy logopeda y esto era también siempre una carta que he tenido para usar, ¿no? Porque tengo una formación universitaria sobre esto. También mirando un poco más la parte personal de hobbies, me gusta hacer yoga, me gusta el tema del deporte, me gustan las redes sociales. En las redes sociales tenía mucha experiencia, pero no sabía por dónde tirar, sobre todo porque Community Manager no era una de las primeras posibilidades, ya que no tenía un título oficial, ni había estudiado marketing, ni era periodista, ni nada por el estilo. Y eso fue lo que me hizo demorar en lanzarme. Pero voy a volver un poquito a lo que es
el orden de la casa, ¿no? El minimalismo, el por qué me di cuenta yo que ese consumismo que me comía, tenía que cambiar, ¿no? Porque al final fue el hecho de no tener dinero, de cómo voy a hacer si yo no tengo dinero. Evidentemente mi marido trabajaba y no me iba a faltar de nada, o yo podía disponer de dinero en cualquier momento, pero era una sensación de generar dinero propio. Eso me hizo llevar a darme cuenta que tenía muchos objetos y que no usaba, y que estaba, vamos, valorando todo lo que tenía, sobre todo porque tenía, por ejemplo, una cámara de fotos que no usaba, que la vendí, me saqué dinero, empecé a usar Wallapop, llegué a vender a todo el país, a mandar cosas. Tenía 2 GoPro, por ejemplo, las camaritas estas deportivas, tenía 2, tenía la última y la penúltima, que encima salen un dineral. O sea, me empecé a dar cuenta, tomé conciencia de que tenía muchísimas cosas, que esas cosas a mí ni me llenaban ni les daba ninguna importancia, y cada vez que yo compraba algo de eso me daba la sensación de qué guay tengo esto por un ratito, porque después me olvidaba. Con lo cual empecé a tomar conciencia por cada sitio que iba de la casa del valor de las cosas, de lo que vale una GoPro, de lo que vale una cámara de fotos, de lo que vale cada bolso que tenía. No tenía bolsos, quiero aclarar, de lujo, porque nunca he tenido marcas de lujo, pero sí marcas que a lo mejor Tous o Armani, de estas que son bolsos que te puedes permitir, no bolsos de 1000 euros, eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Pero que son bolsos que no los vas a tirar. Con lo cual empecé a ordenar la casa, y a medida que iba ordenando la casa me daba una sensación de satisfacción, me ordenaba mucho la cabeza. Y cuando ordenaba la casa descubrí los podcasts. Escuchaba la casa ordenando podcast y descubrí que había muchos negocios online, que la gente estaba trabajando online. Este episodio va a ser un poquito largo, lo siento y pido disculpas desde ya, pero te quiero contar mi historia y cómo ir hilando el minimalismo a la parte de mi emprendimiento, de mi cambio de mentalidad y de mi estilo de vida. Entonces, a medida que iba escuchando podcasts sobre negocios online, veía que sí, que la gente podía tener un trabajo, que trabajara desde casa o desde cualquier parte del mundo, y yo empecé a pensar, esto lo puedo aplicar a las 3 opciones, a lo de logopeda, fonoaudióloga, a lo de yoga, que también me gustaba, o a lo de community manager. Como te decía antes, lo de community manager era la última opción, porque como no me sentía preparada, ya que desde el 2009 venía gestionando redes de empresa a nivel profesional, o sea, profesional no como freelance, era la recepcionista y llevaba las redes, o era la camarera y llevaba las redes, o sea, no como profesional, como freelance, las llevaba voluntariamente, pero con la tontería ya llevaba casi 8 años de experiencia, pero no me animaba. Yo pensaba que no podía ser community manager profesional, ni freelance, ni para una agencia, ni para nada, porque no tenía estudios sobre eso, porque simplemente me había interesado por hacerlo lo mejor posible. Presentaba informe, tenía plantilla, hacía calendario, lo hacía todo súper bien, me encantaba, me apasionaba, no me pagaban ni un euro por eso extra que hacía, y sin embargo eso me estaba formando para el futuro, y yo tenía que hacer un cambio de mentalidad, porque yo empecé a ver ahí bueno, esto ya es otra historia, porque luego ya te contaré a lo mejor en otro episodio cómo fue mi historia, cómo fue el primer proyecto con el que fracasé y tal, ¿no? Pero a mí me abrió la cabeza eso, que existían negocios online, que yo escuchaba mis podcasts mientras ordenaba mi casa y mientras preparaba en el rastero un rincón para todo lo que quería vender, porque descubrí Wallapop y descubrí que todo lo que tenía de valor en casa se podía vender, y de esa manera hice reducciones de objetos en diferentes sectores. En ropa, doné ropa, la tiré a alguna que ya no podía ni donarla, y vendí muchísimas chaquetas y bolsos y gané bastante dinero, digamos, con Wallapop. Los beneficios del tema de la ropa es que no hago cambios de armarios actualmente, que tengo muchísimo más espacio, que no tengo que pensar qué me pongo, y me doy cuenta que no necesito más. Ya no tengo esa sensación de ir a un centro comercial y tener que comprarme algo. En el baño, igual. Yo llegué a darme cuenta que tenía a lo mejor 2 o 3 champús empezados, acondicionador, cremas hidratantes del cuerpo, tenía un montón. Tenía, por ejemplo, labiales rojos de maquillaje, tenía a lo mejor 5 o 4, o tenía un rosado, un naranja,
O, por ejemplo, 2 o 3 rosados, 2 o 3 naranjas, 4 rojos. Si yo siempre uso rojo, ¿para qué tengo el rosado y el naranja? ¿Cuándo me voy a pintar los labios naranja? O sea, cosas así que empecé a ver en el baño, empecé a organizar cajones también, empecé a tener más espacio y el beneficio que me trajo fue encontrar un solo champú. ¿Cuál es el ideal para mí? ¿Cuál es el que le sienta bien a mi pelo? Me dejé de probar labiales. Si a mí me sienta bien el rojo, ¿para qué voy a tener uno rosa y para qué voy a tener uno naranja que no voy a usar en la vida? Empecé a poner cada cosa en un cajón o en un espacio. Eso me permitía, cuando buscaba un corta uñas, saber perfectamente dónde está y no tener que estar revolviendo todo el baño para encontrar algo, ¿sí? Y el hecho de tener espacios vacíos, no hace falta llenar esos espacios, pueden estar vacíos los espacios. Con electrónica también, ya te conté un poquito sobre las 2 GoPro, sobre la cámara de fotos, tenía 2 secadores de pelos, tenía 2 radios, tenía un montón de móviles que me iba cambiando y que no iba usando, entonces ahí tiré algunas cosas rotas, vendí mucho, bueno, todo lo que tenía extra. En la cocina también unifiqué vajillas, tiré tuppers, tiré ollas, cosas que estaban obsoletas, sobre todo ollas, sartenes que yo tengo una vitrocerámica que no eran compatibles con la vitro, entonces también me deshice de ellas. Y sobre todo revisé todos los espacios de mi casa, revisé cada cajón. Ahí siempre había algo que no encontraba, algo que no usaba hace años, algo que no tenía ningún tipo de función, había papeles viejos, había cosas importantes que digitalicé y que tiré, y esto me permitió tener un orden de la casa, un control de todo, sobre todo darme cuenta que consumía mucho sin ninguna necesidad. Me hizo tomar conciencia del dinero que salía cada cosa, porque un día puse cosas de electrónica arriba de la mesa y me puse a sumar y tenía más de 1000 euros en un montón de cosas que no usaba y que estaban en un cajón o en un sitio que no tenía ningún uso, y me dio mucha rabia ver todo ese dinero ahí expuesto sin que tenga ningún sentido, mejor dicho, sin que tenga ningún valor para mí. Entonces eso me hizo tomar muchísima conciencia y me amuebló mucho la cabeza. Esto me hizo darme cuenta que tengo que valorar más los objetos. Durante ese tiempo, Wallapop fue mi sueldo. Hacía envíos a todo el país, me curraban muchísimo las fotos de todo estaba en buen estado. Tengo muchísimas reseñas y 5 estrellas en todo, porque me preocupaba realmente porque los envíos llegaran bien, e incluso les ponía paquetitos súper monos, con unos lacitos muy bonitos, con cartelitos. O sea, era una experiencia, creaba una experiencia. Y luego las mismas chicas a las que les vendía bolsos, pendientes, también me deshice de todo lo que es extra, o sea, ¿cómo se llama? Bijoutería o... No, joyas no, tampoco no tenía joyas, pero accesorios, esa es la palabra. Me deshice de todos los accesorios y los mandaba, y luego las mismas chicas me volvían a comprar porque sabían que era ropa de calidad, bolsos de calidad, que estaban bien cuidados, que cada uno tenía su funda, su funda original, incluso algunos un poquito más caros tenían los certificados de garantía y todo. O sea que esto me hizo a mí, y aquí viene la parte de minimalismo, ¿no? Por el cambio de mentalidad, me hizo dar cuenta de que podía emprender en un negocio online por el tema de escuchar los podcasts. Me hizo también dar cuenta que no necesito tanto, me hizo valorar todo lo que tengo y no querer tener siempre la última versión de las cosas, porque las versiones anteriores funcionan exactamente igual. Y sobre todo me hizo amueblar la cabeza y tomar acción para ver qué es lo que quería hacer, que fue cuando empecé con el emprendimiento anterior, que te lo voy a contar en otro podcast porque ya llevamos casi 15 minutos y tampoco me quiero extender mucho. Pero bueno, mis consejos son de que reduzcas ropa, reduzcas sectores de la casa. Yo tenía un vestidor que no me entraban más cosas, pero que usaba a lo mejor el 30% de todo ese vestidor. Que dejes únicamente lo que usas. También utilicé un método que se llama... no me acuerdo cómo se llama este método, que únicamente dejas 100 prendas, me quedé con 100 prendas. Y toda esta mentalidad la he seguido manteniendo. Si te fijas, siempre estoy con la misma camiseta, no necesito ponerme otra camiseta, no necesito más, no necesitamos tanto, ¿vale? Espero que te haya gustado este episodio, que te haya hecho pensar, que te haya hecho reflexionar.
Y déjame reseñas y comentarios, quería decirte esto también. Búscame y sígueme en Instagram y en YouTube. Suscríbete al aula virtual marianasandovares.com. Mucho más que un curso de Community Manager. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme. Cuéntame tus experiencias con esto del minimalismo, del consumismo y de todo. También decirte que soy una no sé cómo decirlo, minimalista, perdón. Practico el minimalismo selectivo porque compro menos, pero compro lo mejor. Así que bueno, quiero leerte en comentarios y que me cuentes si te gusta este tema o no, o qué tal todo, ¿vale? ¡Mua! Un beso, nos vemos en las redes. Chao.